Hola a Shalom לכם ustedes, אחים hermanos y ואחיות hermanas יקרים, queridos. אנחנו Nosotros ממשיכים continuamos היום את nuestro aprendizaje diario. Voy a empezar hoy una nueva serie basada en el tema de profecías de los últimos tiempos. Este tema es importante y hay muchas profecías en la palabra sobre, sobre los últimos tiempos. Vivimos en esta época. Pensé poco a poco pasar a un conjunto de profecías bastante amplio que hablan sobre la época que vivimos y lo que va a ocurrir en el futuro. Pero primero yo quiero recordarnos lo que está escrito en Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículos 17 y 18. Jesús nos dice aquí, Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así de que tenemos bastantes profecías en la palabra, los profetas, el Nuevo Testamento. Jesús dice de que todo lo que está escrito hasta la última letra se cumplirá. Nosotros desde hoy podemos ver profecías de miles de años atrás que se cumplen ante nuestros ojos. Eso solo comprueba cómo la palabra es verdadera, sobrenatural, dada por Dios. Y esto una y otra vez comprueba lo que Jesús dijo. Así como nosotros vemos que las profecías se van cumpliendo, las otras que no se han cumplido se cumplirán. Esta es una época importante, para nosotros es importante saber las profecías. Segundo, lo que está escrito se va a cumplir, pero junto con esto, a pesar de que Dios nos revela, vemos de que no todo no fue revelado por Dios. Podemos ver esto, por ejemplo, en Apocalipsis 10. En Apocalipsis hay mucha revelación, todas estas visiones sobre los últimos tiempos. Vamos a Apocalipsis 10 del 1 al 4. Vamos a ver algo que se le fue dicho a Juan, pero que le era prohibido escribir. Así de que Juan capítulo 10, versículos 1 al 4. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Para qué Dios hace oír esto a Juan y por otro lado le dice no lo escribas? ¿Para qué? Una razón clara es que sepamos de que hay otras cosas que Dios no ha revelado, no nos reveló todo y nosotros tampoco necesitamos saberlo todo, simplemente hubo unas cosas que Dios decidió no revelar. Por un lado está escrito mucho, eso es importante, todo lo que está escrito se cumplirá, pero también entendemos de que no todo se sabe. Y también de aquellas cosas que fueron escritas, sabemos que en la historia de que no siempre entendemos cómo van a ocurrir y durante el tiempo que está ocurriendo. A veces no entendemos. Podemos ver esto en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan 12 tenemos una profecía que ocurrió con Jesús que sus discípulos no entendieron en el momento que ocurría, pero después entendieron. En Juan 12, versículo 12 hasta el 16, dice así,
El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Esta es una profecía de Zacarías 9, versículo 9. Zacarías 9:9. Que allí el profeta habla algo así como 500 años antes de que Jesús viniera, lo que iba a ocurrir con Jesús, que iba a entrar montado sobre un asno, y no es algo normal que un rey venga montado sobre un asno. Lo más normal es que venga con una carroza y montado sobre un caballo de forma gloriosa. Pero esta fue otra señal sobre Jesús, y los discípulos no entendieron ni lo conectaron en ese mismo momento. Nosotros vemos de que tampoco entendieron todo el asunto de su crucifixión, a pesar de que explícitamente Jesús les dijo, y en Isaías 53 está escrito, pero aún no lo interiorizaban, no lo entendían. Me pregunto a mí mismo, ¿será que hay cosas hoy y también en el futuro y que no completamente entendemos cómo van a ocurrir? Y sí, puede ocurrir. Por eso nosotros nos acercamos a estas profecías, que es importante que sepamos, nos acerquemos con humildad, que no peleemos por estas cosas, porque hay muchas posibilidades cómo se pueden cumplir las cosas. Tenemos que estar dispuestos a recibir también sorpresas y especialmente estar listos y vivir nuestra vida para el Señor, hacia nuestro encuentro con Él, sabiendo de que nuestra vida es corta, limitada, no vivimos para siempre y tenemos que estar listos para estar frente a Dios en aquel juicio, vivir nuestra vida según como Dios lo planeó a nosotros. Vamos a ir ahora a otro sitio, a Daniel 12. Daniel capítulo 12, ahí tenemos una profecía que Daniel recibió. En Daniel 12, él recibió muchas profecías, pero nosotros vemos en el último capítulo de que él no entendió. Hubieron cosas que Daniel no entendió. Daniel 12, versículo 8 al 10. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Así que Daniel recibió una profecía que ahora no las voy a leer todas, y él no entiende, y le preguntó a su ángel que le mandaba los mensajes cuál es el significado de estas profecías. Versículo 9. Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están selladas, cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Las cosas que has recibido están ahora selladas, no son entendibles hasta el tiempo del fin. Este es un concepto bíblico para el final de los últimos tiempos, hasta verdaderamente el final. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así de que hacia el final, los impíos y que no creen la palabra, ni la leen, ni se relacionan con ella, no entenderán, pero los sabios en Dios sí entenderán. Así de que hay cosas de que precisamente ahora, en este tiempo de los últimos tiempos, cosas selladas y no entendibles, y se están empezando a abrir y empezamos a entender cómo esto está ocurriendo y cuál era la intención. Este mensaje de hoy solamente nos viene a dar un trasfondo y prepararnos para entrar a una actitud correcta a las profecías que vamos a hablar después. Que Dios les bendiga para este día. Shalom.